Esto en el marco de la formación ciudadana. Esto hay un cambio de temática en relación a lo que veníamos viendo, ¿verdad? Que tenía que ver fundamentalmente con historia contemporánea, ¿cierto? Y ahora, como esto se entiende como un reforzamiento de los contenidos vistos en el 2020, ¿verdad? Ahora vamos a adentrarnos en los poderes del Estado, formación ciudadana, elementos, ¿cierto? Que caracterizan a este caso el Poder Ejecutivo, ¿ya? Como un motor importante de la organización de todo Estado. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Hay que entender que estos tres poderes clásicos del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, derivan de la visión que se instala a partir de la Ilustración. Bueno, la Ilustración fue un movimiento de tipo filosófico, cultural, pero también político, que surge en Inglaterra, ¿verdad?, en el siglo XVIII. Este movimiento filosófico, político, ¿verdad?, tan cultural también, ciertamente, ponía en bastante tela de juicio la legitimidad del poder divino de los reyes. Es decir, los ilustrados se mostraban contrarios absolutamente a la monarquía absoluta. Entonces ellos van a proponer, lo cual evidentemente fue una crítica muy fuerte al poder, ¿verdad?, absoluto de los reyes, ¿verdad? Van a proponer que en un Estado el poder político no esté concentrado en una persona o en un estamento, no esté concentrado, ¿verdad?, en una institución, sino que esté dividido en tres estamentos o instituciones diferentes. Y a eso se le llamó, y el principal promotor de esta idea, ¿verdad?, fue el filósofo ilustrado Montesquieu, ¿verdad? Charles de Secondant, barón de Montesquieu, ¿verdad? En la división clásica de los poderes, que se mantiene hasta el día de hoy y es la base de la democracia actual, ¿verdad? Poderes autónomos, independientes entre sí, con cada uno con un ámbito de atribuciones, por supuesto que se vinculan por funciones, por buen funcionamiento del Estado, ¿verdad? Pero que entre sí gozan de plena autonomía. Bueno, y uno de esos poderes que deriva de esta visión clásica de la división de los poderes del Estado, ¿verdad? Es el poder ejecutivo que tenemos ahí, la definición. Uno le puede decir de distintas formas, ¿verdad? Al poder ejecutivo, gobierno, poder político, administración, etcétera. Y en el fondo es aquella fuerza que establece, ¿verdad?, el orden jurídico y que permite al Estado lograr sus fines, como vamos a ver en esta presentación, ¿ya? Pero este tema de que el Estado esté compuesto de poderes independientes entre sí, eso deriva de la Ilustración. Bueno, ¿qué es lo que es el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado. Se distingue así del Poder Legislativo, que aprueba o deroga leyes, y del Poder Judicial, que las interpreta, hace respetar o también puede ser que las invalida. Desde ese punto de vista, ¿verdad?, el Poder Ejecutivo, como su nombre lo indica, es un poder fundamentalmente de acción, que ejecuta, debido al nombre también, que ejecuta, ¿no es cierto?, acciones de parte del Estado para lograr que éste alcance sus fines. Recuerden que el principal fin del Estado es el bien común, ¿verdad? Asegurar el bien común. Ese también es un principio básico de toda visión de Estado contemporáneo, lograr el bien común. Y el orden institucional, por ejemplo, el orden público, el respeto a la ley, el respeto a la Constitución, el ejercicio de deberes cívicos, todo eso, en el fondo, está subordinado a esta finalidad superior que tiene el Estado de asegurar el bien común. Ahora, dijimos ahí que el Poder Ejecutivo es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado. Bueno, ¿qué características tienen estas funciones o este poder? En primer lugar, es el responsable de la gestión diaria del Estado. O sea, el Estado no podría funcionar
sin un gobierno que lo haga o que lo eche a andar. Si un gobierno, cualquiera que este sea, aquí, entre paréntesis, aquí yo estoy hablando de gobierno como concepto cívico, ¿ya? Un gobierno, ¿verdad?, no ejecuta acciones, políticas, medidas tendientes a que el Estado logre sus fines, ¿verdad? El Estado no lo va a hacer, porque el Estado es un abstracto. Es el gobierno que le corresponde llevar a cabo estas funciones estatales. Por lo tanto, es el responsable de la gestión diaria del Estado. El Estado, a ver, es cierto, uno puede demandar al Estado, digamos, pero fundamentalmente, ya incluso en esa acción de demandar al Estado ante el Poder Judicial, lo hace a través del gobierno. Como que la cara del gobierno, o mejor dicho, la cara del Estado es el gobierno. Una segunda característica es que concibe y ejecuta políticas y leyes que tienen que ser aplicadas. En la ordenación actual, ¿verdad?, le concede al presidente de la República, al Poder Ejecutivo en general, ¿verdad?, le concede la facultad de elaborar proyectos de ley y que la envía al Congreso mediante una acción que se denomina mensaje presidencial. ¿Ya? Y aprovecho inmediatamente de establecer algún tipo de diferencia. Por ejemplo, cuando una ley tiene su origen en el Poder Ejecutivo y esta llega al Parlamento, bueno, esa acción se llama mensaje presidencial, es decir, enviar un proyecto de ley al Congreso. ¿Ya? Cuando la ley surge en el Congreso, ahí se denomina moción legislativa. ¿Ya? Cuando surge a partir, ¿verdad?, de un ministro o del Poder Ejecutivo, ¿verdad?, se denomina mensaje presidencial. Pero cuando se origina en el Congreso, un diputado, un senador, cualquier congresista, se denomina moción legislativa, ¿ya? 3, representa a la nación en sus relaciones diplomáticas. Es decir, un Estado habla y es representado ante la comunidad internacional por el Poder Ejecutivo. Ese Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, quien diseña la política internacional de un país. Y la lleva a cabo, la evalúa, establece acuerdos, tratados, por ejemplo. Claro que cada tratado internacional, para que tenga vigencia y tenga una categoría de ley dentro del Estado, debe ser aprobado por el Senado, ¿ya? No sé, supongamos que Chile firmó un tratado de libre comercio voy a inventar, con los países del sudeste asiático, pues, como existen, existen. Ya, firma el Tratado de Libre Comercio con estos países. Estoy pensando en Japón, estoy pensando en Corea del Sur, no sé, pues Singapur, ¿ya? Bueno, ese acuerdo comercial va a tener vigencia y categoría de ley para Chile siempre y cuando sea aprobado por el Senado de la República. ¿Ya? Eso también hay que considerarlo. Pero quien evalúa la prontitud o la pertinencia de que Chile se adhiera a un tratado internacional, estoy pensando también la Convención de Ginebra, en su oportunidad, el Acuerdo de París, la Conferencia de Beijing, etcétera, distintas convenciones internacionales, ¿verdad? Bueno, para que sea ley, tiene que contar con la aprobación del Senado. Pero quien toma iniciativa es el gobierno. Entonces ahí es dual, ¿ya? Bueno, sostiene a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el tema de la renovación del armamento de las Fuerzas Armadas, es lo mismo que lo que implica las remuneraciones de los componentes de las Fuerzas Armadas, todo eso, evidentemente está cautelado por el gobierno. El gobierno se debe preocuparse de ese punto. Entonces, ahora, en tiempo de paz, y esto es una discusión muy antigua, en tiempo de paz siempre se ha debatido si es imprescindible que renovemos constantemente nuestro material bélico, ¿verdad? El tema del número de las Fuerzas Armadas, tropas, implementos del ejército, implementos de la Marina, de guerra, la Fuerza Aérea, bueno. Siempre está esa discusión, digamos, si es pertinente gastar, porque todo es caro, es carísimo. Es pertinente gastar toda esa cantidad de recursos en las Fuerzas Armadas. Y de hecho, antaño había una ley que entregaba a las Fuerzas Armadas el 10% de las utilidades del cobre, ¿ya?
de la ganancia que daba el cobre para el Estado de Chile, el 10% iba para las Fuerzas Armadas, pero lo que siempre se aclaraba, ¿verdad? Porque así suena como polémico, ¿verdad? Incluso como injusto. ¿Por qué el cobre va para las Fuerzas Armadas? Porque uno pensaba que iba al sueldo de los soldados, oficiales, marinos, aviadores, no, no. Iba a la renovación del material de las Fuerzas Armadas, el 10%. Bueno, evidentemente siempre un Estado tiene que cautelar su posición geopolítica. Y la posición de Chile, en el contexto sudamericano, ¿verdad? Nunca fue muy segura, que digamos. Yo diría que fue bastante vulnerable. Década del 80, década del 90, sobre todo del 80, y también algo en el 70, también los 70. De verdad estuvimos a punto de tener guerras con nuestros países vecinos, por ejemplo, especialmente con Argentina, el 78. Estuvimos a borde de la guerra. Se han desclasificado episodios de esa época, y la guerra es año 1978, ¿no? Con Argentina estuvo mucho más cerca de lo que se piensa. Incluso por ahí se señala que la escuadra argentina había alcanzado a zarpar desde Tierra del Fuego de ellos hacia Chile. Hasta que, bueno, el Papa Juan Pablo II puso a disposición, ¿verdad?, de los dos países para mediar, y la guerra se evitó. Entonces, de ese punto de vista, siempre el estado de las Fuerzas Armadas, en cuanto a sus componentes, en cuanto a sus recursos materiales, la renovación de su armamento, es importante. Yo no digo que practiquemos una política agresiva con nuestros países vecinos, todo lo contrario. Mientras más nos integremos a ellos, ¿verdad? Colaboremos en nuestros problemas comunes, ni hablar que ahora del tema del COVID. Piensa ustedes que parte de las vacunas que Chile compró, ustedes saben que se las entregamos solidariamente a Perú. Claro, porque Chile hizo en ese aspecto una mejor gestión en tema de las vacunas, ¿verdad? Y no sé cuánta, no sé qué porcentaje, no me atrevería a decir eso, porque sería inventar, digamos, pero algunas vacunas, ¿verdad? Un porcentaje, me imagino que pequeño de ellas, Chile se la entrega a Perú, en un acto solidario. Entonces, por ahí debe haber un poco, esas luces sí que son positivas en la medida de nuestras relaciones diplomáticas y de defensa con los otros países vecinos. Y que obviamente hubo tensiones, piensen ustedes que Perú nos demandó a la Haya, la Corte Internacional de la Haya, el resultado de eso se le concedió parte a Perú, pero quedaron insatisfechos porque la verdad que no es lo que ellos querían fundamentalmente. Perú reclamaba en el fondo la soberanía de la larga de Arica, ¿verdad? Y eso no se logró para ellos. Se les concedió un pedazo de la costa externa, con un triángulo marítimo externo se le concedió a Perú. Eso fue lo que se ganó, digamos, de puntita Perú. Y Chile obtuvo el reconocimiento del límite. Y Arica, prácticamente ya es casi imposible que se siga insistiendo jurídicamente que Arica es peruana. Ya. Y el caso de Bolivia, el tema de la salida al mar, que era bien complejo, ¿verdad? Porque históricamente lo que Bolivia reivindica como salida al mar es la provincia de Antofagasta. La provincia de Antofagasta, nosotros la segunda región de Chile. Entonces, era bastante complejo ese tema porque, bueno, si Bolivia tuviese salida al mar por ahí, Chile quedaba dividido en dos, ¿se dan cuenta? O en dos partes, o el norte grande sin una conexión, ¿verdad? O separado del resto del territorio de Chile. Entonces, ¿a quién le corresponde? Cautelar que la soberanía del Estado nuestro, la integración del territorio, e incluso el cuidado físico del suelo chileno, quien vela por eso es el gobierno, ¿verdad? Es el gobierno, ayudado por las Fuerzas Armadas, ¿se dan cuenta? Entonces, va mucho más allá, ¿verdad?, de una mera conveniencia de tipo político-social. No, las Fuerzas Armadas tienen su rol de garante de nuestra soberanía, ¿ya? Bueno, en ocasiones aconseja con respecto a la legislación. Y aquí también es un punto complejo porque, sobre todo en los últimos acontecimientos, ¿verdad? El Poder Ejecutivo opinaba, y lo sigue opinando, aunque a pesar de que perdieron en el Tribunal Constitucional, pero el gobierno sigue opinando que el retiro de los fondos de pensiones, ¿verdad? La iniciativa de ley le corresponde exclusivamente al presidente de la República, porque es una temática de política social, de seguridad social, ¿verdad? Pero se impuso finalmente la tesis que no, que el Congreso también puede establecer algún tipo de reforma, ¿verdad? Y eso han permitido los tres retiros. Ahora, lo grave, desde el punto de vista del gobierno, digamos, que el Tribunal Constitucional
estableció un precedente muy importante, ¿eh? Claro, el Tribunal Constitucional, ¿verdad?, dijo no al lugar al reclamo del Ejecutivo de ese aspecto. Entonces, eso, como alguien dijo por ahí, se deja la posibilidad abierta de futuros cuarto, quinto retiros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí también hay una, aparte de una discusión social, solidaria, qué es lo que más conviene, cómo podemos enfrentar esta pandemia, ¿verdad? No gastando solamente nuestros ahorros, que eso, ese dinero está claro que es nuestro, ¿verdad? Pero bueno, el Estado, ¿cómo el Estado se puede hacer cargo también de nuestras necesidades? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es donde viene la discusión. Pero por otra parte, es un tema, ¿verdad? Que está claro que es muy sensible. Pero por otra parte, ¿verdad? También está la otra discusión de tipo constitucional, ¿no es cierto? Si el caso lo amerita, ¿es válido ir a respetar la Constitución? Porque el caso lo amerita, también es un tema. En este momento, ¿verdad? El Tribunal Constitucional finalmente señaló que sí, que era válido hacer excepciones constitucionales si el caso, ¿verdad?, por ejemplo, de la falta de recursos económicos de la gente era necesario, a nivel de reforma. Porque también sépanlo, una constitución se puede reformar, por supuesto. Si de hecho esta constitución tiene sus días contados, esta, la que nos rige hoy día, tiene sus días contados. Dentro de poco, ¿verdad?, vamos a elegir a los constituyentes, estos se van a reunir. Yo no sé cómo va a ser la organización interna de esa asamblea, de verdad, ahí estoy expectante al respecto. Porque imagínate la cantidad de visiones que van a integrar la asamblea constituyente. Ya se va a redactar una nueva constitución. Esa constitución tiene que ser plebiscitada. La ciudadanía tiene que ratificarla mediante un plebiscito. Y de ahí la constitución, esa nueva, va a tener vigencia. Por lo tanto, todavía faltan varios pasos que tengamos en Chile una nueva constitución, ¿ya? Hay que esperar, pues vamos a ver cómo los hechos indican, ¿verdad? Y por supuesto, uno tiene la esperanza de que por fin nuestros hombres y mujeres públicos, ¿no es cierto?, actúen de acuerdo a las circunstancias, pues, si para eso se les eligió. Para eso se le eligió la democracia, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la democracia? Es un sistema político representativo. Representativo. Senadores, diputados, asambleístas, alcaldes, concejales, presidente de la República, todos, ¿verdad? Están ahí, en el fondo, elegidos por la ciudadanía para velar por los intereses de la ciudadanía. Es como de perogrullo el tema, pero a veces de repente como que ese norte se olvida un poco. ¿Se dan cuenta? Federico II de Prusia, y eso era un rey, fíjate, llegó a decir, el rey es el primer servidor del pueblo. Eso lo dijo Federico II de Prusia. Era un rey. Entonces eso mismo se podía aplicar a una autoridad democrática. Más todavía, si es elegida. Bueno, el punto sexto, los estados democráticos, ¿verdad? En los estados democráticos el poder ejecutivo está considerado como administrador y ejecutor de la voluntad popular, a la cual representa, y la que debe, ¿verdad?, y la que debe ser su más firme garante. ¿Cierto? No podría haber un tema contrario. Pero por otra parte, la ciudadanía que elige un gobierno por mecanismos democráticos, ¿verdad? Bueno, hay una legitimidad de origen. Por lo tanto, las instituciones democráticas hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas. Yo no estoy hablando del actual gobierno, estoy hablando del sistema democrático. Porque si no, podemos caer muy fácil en una dictadura, como ocurrió en Chile, o en un populismo. Que lleguen, ¿verdad?, líderes irresponsables, ¿no es cierto?, que nos ofrezcan el oro y el moro, y después, bueno, yo no tuve la culpa, bueno, porque ha pasado, en Latinoamérica ha pasado muchas veces, que llegan estos Fujimori, estos Perón, ¿verdad?, disculpen a estos Chávez, y de verdad, y lo que han provocado, el daño que han provocado en sus respectivos países, muchachos. Entonces, por eso es un tema para darle alta vuelta al asunto, ¿ya? Pero de que si necesitamos cambios, ¿verdad?, estructurales, evidentemente que sí, ahí yo no creo que hayan dos opiniones al respecto. Bueno, miren, nuestros dos últimos presidentes ahí están, ¿verdad? La moneda como símbolo, fíjense que la moneda, se llama así porque originalmente ahí se hacía dinero, en tiempo de la colonia, ¿ya? Antes de referirme a la definición ahí. El Palacio de la Moneda era la sede de la Casa de Moneda Colonial. Ahí se hacía moneda, por eso sí se llama como se llama, ¿verdad? Pero a fines de la colonia, al comienzo de la independencia, este palacio, construido por Joaquín Toesca, arquitecto italiano, ¿verdad?, cayó en desuso.
estaba en estado de abandono, esa es la verdad. El gobierno de Chile, estoy pensando en Carrera, después O'Higgins, Freire, los primeros gobiernos de Chile, ¿verdad? Ocupaban lo que se llamaba, lo que ese tiempo se llamaba el Palacio del Consulado, que hoy día más o menos queda en donde está la Biblioteca Nacional. Decirse que el Cerro Santa Lucía, ahí estaba la sede de gobierno. Hubo un incendio, ¿verdad? Y después se deteriora, entonces, estamos hablando de una época en donde Chile, de verdad, o sea, teníamos muy pocos recursos. Y fue a Manuel Bulnes, el presidente Bulnes, que vio que este palacio estaba prácticamente abandonado y él se le tomó la iniciativa de ocuparlo como sede de gobierno. Por supuesto, se le restauró, ¿verdad? O sea, acondicionó para ser sede de gobierno y desde 1841, ¿verdad? 41, 42 por ahí, la moneda se le ocupa como palacio de gobierno. Incluso de esa fecha hasta el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, el primer gobierno, el presidente de la República vivía en la moneda. Claro, era su casa habitación, como lo es, por ejemplo, la Casa Blanca en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Ya? La Casa Blanca estadounidense, el presidente de ellos vive ahí. Cuando se esperaba, ¿verdad? Incluso cuando, Trump iba a desocuparla por sus pertenencias de la Casa Blanca, había toda una expectativa. Había un morbo, no sé, toda la gente le tenía mala, digamos, a Trump, que era mucho verlo irse. No estuvo ahí presente en el momento mismo que se fue, digamos. En Inglaterra, también, pues, el primer ministro inglés ocupa una casa, habitación entregada por el Estado, Downing Street, el número no me acuerdo, Downing Street, es la calle donde vive el primer ministro inglés. Bueno, la reina de Inglaterra vive en el Paseo de Buckingham, etc. Bueno, la moneda era casa habitación del presidente de la República. Eso fue hasta Carlos Ibáñez del Campo, primer gobierno, 1927-1931. Después se consideró, ¿verdad?, que mejor que el presidente de la República viviera en casa aparte, ¿verdad? Y el Palacio de la Moneda fuera solamente sede de gobierno y no habitación del presidente, ¿ya? Bueno, la función política del Poder Ejecutivo tiene por objeto dirigir al conjunto de la sociedad por el camino que le permita satisfacer de mejor forma sus fines específicos, tomando decisiones ante situaciones nuevas que no están reguladas por la ley, como por ejemplo, nombrar ministros de Estado. Los ministros de Estado son todavía, la constitución que nos rige, ¿verdad?, independiente de que esta se cambie después, el ministro de Estado es de exclusiva confianza del presidente de la República. Puede durar todo su periodo presidencial, en este caso 4 años, o puede ser sacado al día siguiente. Incluso la Constitución, por ejemplo, no obliga al presidente de la República a explicarle a un ministro por qué lo va a sacar, por ejemplo. Una vez un presidente dijo, yo no le di explicaciones a este señor, un ministro, para nombrarlo, tampoco le doy explicación para echarlo. Bueno, uno sabe que no es tan así porque por un tema, por último, de lealtad política, incluso hasta educación personal, obviamente le va a decir, oye, fíjate que para esta etapa estoy pensando mejor que tú no sigas porque voy a nombrar a otra persona, ¿ya? Pero legalmente hablando, el presidente no tiene obligación de darle una explicación al ministro que lo vaya a cesar, ¿verdad? Cuando cesa Mañalich, el ministro Mañalich, ¿no es cierto?, en su cartera de salud, claro, salud, y nombra a París, el actual, a veces, por ejemplo, se recurre a la siguiente figura, ¿ya? Por un tema incluso hasta de afecto con el ministro saliente, no se dice el presidente lo despidió, digamos, ¿ya? Sino que el ministro presentó su renuncia. ¿Se dan cuenta? Como una manera de hacerlo un poco más como suave, más como personal el tema. O el presidente de la República, que antes se daba mucho, le pedía la renuncia a todos los ministros, todos. Que todos presenten su renuncia. Y ahí él ratificaba o cambiaba ministro. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mañalich, cuando ya la mano estaba muy pesada ya, la situación, bueno, errores también cometidos, eso, evidentemente que fue así, bueno, se dice que no, porque a Mañalich se le pidió la renuncia, claro, lo hicieron renunciar, pero se busca la forma, la verdad, que el propio ministro presente su renuncia por motivos personales,
Y yo creo que también hay algo de eso también, ¿eh? Un cierto cansancio en el tema, un desgaste. Piensen ustedes que cargos como Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, ¿ya? Ministerio de Hacienda, son cargos muy complejos, porque tú siempre vas a dejar personas, por un motivo u otro, personas disconformes, pues es lógico, lógico. El profesorado tiene su lucha, las enfermeras tienen su lucha, el sectorial me refiero, los médicos, y todo eso, ¿quién decide? ¿Quién el llamado a decir, ya, esta plata va para allá, esta plata va para acá? El ministro de Hacienda. Es como, es como comillas, el amarrete del Estado. Es como el llamado, el que llama a, el que constantemente tiene que decir que no muchas veces. Por eso que también el ministro de Hacienda es un cargo muy complejo. En nuestro país implica mucho manejo, mucha habilidad, mucho cálculo. ¿Te das cuenta? Este tema de la ministro de Educación, ¿verdad? Imagínate, tiene que tomar un momento de decisiones. Bueno, ya viene la normalidad. Normalidad. Bueno, volvemos a clases presenciales. Por mucha parte del estudiantado ahora lo pide, ¿no es cierto? Volver a clase. Bueno, ¿y están dadas de verdad las condiciones sanitarias para volver? Sí, ya, volvemos. ¿Y si hay un tercer o un cuarto brote y estamos con los alumnos en clase? ¿Quién es el responsable máximo? El ministro de Educación. ¿Verdad? Entonces, por eso de repente son cargos incluso que hasta se le saca el quite, como se denominaba antiguamente el presente griego. El presente griego, o sea, un regalo, ¿verdad? Que lejos de agradar, como que a la larga incomoda. Eso se llamaba presente griego, un término antiguo. Bueno, entonces los ministros de Estados son de exclusiva responsabilidad y confianza del presidente de la República. También el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Aprueba o no aprueba, puede restarse, ¿verdad?, de un tratado internacional. Nadie obliga al presidente de la República a estar presente en el tratado. Insisto, que cuando yo a cada rato repito presidente de la República, no pensemos en esta Piñera, pensemos, ¿verdad?, en los presidentes en general, ¿ya? Por eso pusimos a los dos últimos ahí. Realizar intercambios comerciales en uno u otro país. Generalmente en tiempo de normalidad, por ejemplo, las giras comerciales eran bastante recurrentes. Yo me acuerdo que el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue el que batió el récord en gira comercial, sobre todo a Oriente, con tratados ventajosos para Chile. A veces, por ejemplo, se consiguen rebajas aduaneras, ¿ya? Para productos chilenos, por ejemplo. Entonces, y también dentro de la diplomacia, también hay un cargo que se llama encargado de negocios, que tiene mucho que ver con el tema comercial. Lograr, ¿verdad?, buenas condiciones para que nuestros productos, nuestros exportadores, por ejemplo, compitan en la igualdad de condiciones en el extranjero, ¿verdad? Y a veces hacer eso con los países de Asia es bien complejo, bien complejo. Ellos son bastante desleales muchas veces en materia comercial. Precios subvencionados, por ejemplo, ¿verdad? O aplican ellos también tarifas muy elevadas a los productos extranjeros. O sea, les gusta, ¿verdad? A los orientales les gusta mucho vender cosas, pero no comprar cosas. El cobre, bueno, eso lo compran bastante a Chile por el tema, ¿verdad?, electrónico, ¿no es verdad? Pero China, Japón, Corea del Sur, ¿verdad? Singapur, Hong Kong en su momento dado, Taiwán también, ¿verdad? Eran reacios en comprar productos elaborados chilenos, entonces como que es como, ¿cierto?, la ley del embudo. Bueno, ¿a quién le corresponde velar porque nuestros exportadores tengan esas buenas condiciones para competir comercialmente hablando? Es también el Poder Ejecutivo, con el presidente a la cabeza, ¿ya? Bueno, la función administrativa. Por esta función se desarrollan los fines específicos del Estado, ya sujeto a la ley. Las actividades las realizan los ministerios, los nombramos, ¿verdad? También la subsecretaría. Bueno, si ustedes escuchan, por ejemplo, sobre todo la que está muy de moda el día por razones obvias, la Seremi, ¿no es cierto? Seremi Salud. Pero hay muchas Seremi, está Seremi Salud, Seremi Transporte, ¿verdad? Seremi de Interior, Seremi de Minería, Seremi de Agricultura. Aquí en Quillota, la Seremi de Agricultura, es decir, Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, funciona ahí en calle Freire con Yungay, ¿no es cierto? Que es tradicional, ahí está la sede del Ministerio de Agricultura, la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, por ejemplo, que llevan a las regiones los aspectos más importantes de su ministerio. Y ahí todos esos funcionarios, ¿verdad?, son nombrados por el presidente de la República. Todavía en la ley actual
porque dentro de poco vamos a tener elecciones, ¿verdad? Gobernadores provinciales y gobernadores regionales. Bueno, todavía en la ley actual, constitución actual, los gobernadores y los intendentes son nombrados por el presidente de la República. Si justo este instante, hoy día, por ejemplo, algo pasara con algún intendente, tuviera ni Dios quiera una enfermedad grave, el hombre o la mujer muriera, ¿no es cierto? Porque saben que hoy día la idea es que sean de mujeres, la verdad, no solamente hombres, ¿ya? Bueno, quien es llamado hoy día, con la ley actual, de reemplazar a esa persona, es el presidente de la República, ¿ya? También empresas tienen que ver de carácter, con el Estado, así, empresas de carácter estatal, TVN, por ejemplo, o Delco, son empresas de carácter, pero autónomas del Estado. Entonces ahí también se da como una contradicción un poco, ¿ah? O sea, contradicción a ojos generales, digamos. Pongámosle, Codelco es una empresa estatal, su directorio nombrado, ¿verdad?, tanto por el Poder Ejecutivo, verificado por el Poder Legislativo. TVN lo mismo, el Canal Nacional, ¿verdad?, como lo decíamos antiguamente, incluso algunos más viejitos le decimos todavía el Canal 7, ¿ya? Canal 7 ahora. Bueno, no, pues TVN es estatal también. Entonces su director también es nombrado por el Poder Ejecutivo, por el presidente de la República, ¿verdad? Y también ratificado por el Poder Legislativo. ¿Dónde está la contradicción? Es que una vez que ya se hace eso, ese nombramiento de directorios, la lógica actual de estas empresas estatales prácticamente es una lógica de empresa privada, aunque sean estatales, ¿ya? Es lo que se alega del Banco Estado. Banco Estado es un banco, ¿verdad?, estatal. Bueno, de hecho, sí hay que reconocer, ¿verdad?, que tiene la más baja interés de todos los bancos, el Banco de Estado. Pero, espérate, el tema del cobro, por ejemplo, de comisiones, los giros, todo eso que siempre se ha discutido, ¿verdad? Funciona con la lógica del banco privado. El uso de dinero plástico, ¿verdad? No sé, por la tarjeta que ustedes tienen, ¿cierto? De la cuenta RUT. Usted sepa que tiene ese dinero, pero va a hacer un giro y nos saca todo lo que quiere girar. ¿Cómo no? Pues no saca todo lo que quiere girar, porque se le cobra por cada giro. ¿Verdad? Entonces, hubo la idea, ¿verdad?, que el Banco de Estado podría aplicar el mismo criterio que muchos bancos privados, ¿no es cierto? Que si tú mantienes un cierto monto dentro de la cuenta, los giros te sean no cobrados, sean gratis. El escote mantiene esa medida, el banco, ¿cuánto se llama? El Santander también. Ya, el giro te es gratis, ¿verdad? Gratis, también podemos discutir si es gratis, pero bueno. Pero si tú mantienes un cierto saldo, no se te cobra el giro. El Banco Estado no, pues. No sé, pues tú vas a girar 5 lucas, ¿verdad? Y aunque tenga, teóricamente, en estos tiempos difíciles, pero pongamos que tenga 500.000 pesos todavía en la cuenta, igual se te cobra una comisión, ¿verdad? Entonces, es ahí donde muchas veces está la crítica, que estas empresas, que son de carácter estatal, que deberían tener una intención social, bueno, estas empresas apliquen, ¿verdad?, tarifas bastante más amigables para la población, sobre todo en los tiempos actuales. Sobre todo en los tiempos actuales. Los deudores habitacionales, pues, muchachos, también se discute hoy día. Bueno, cómo un deudor habitacional va a poder cumplir, ¿verdad?, con sus obligaciones si se le impide trabajar por razones valederas. Yo no estoy diciendo que todos los trabajadores salgan, ¿no es cierto?, y quede una tremenda crema sanitaria. No estoy diciendo eso, ¿ya? Pero en la práctica, ¿verdad?, ¿cuánta gente no puede trabajar de forma normal o ha disminuido sus ingresos? Bueno, y si esa persona, por ejemplo, es deudor habitacional, ¿ya? ¿Cómo? Ya, ¿verdad? Hay medidas respecto paliativas, ¿no es cierto? Pero a veces es tanta la cantidad de cosas que tú tienes que demostrar, adjuntar, tanto papel, ¿no es cierto?, que exhibir, que a la larga da la sensación de que como que no quieren ayudarte más que quieren ayudarte, como se dice. ¿No? Entonces, el que le corresponde diseñar esas políticas de ayuda efectiva a la población es el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente de la República. ¿Ya? En Chile el Poder Ejecutivo está encabezado, bueno, como presidente de la República, el cual es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Ya? Jefe de Estado y jefe de gobierno. Entonces aquí, en esta columna, ¿verdad?, se nos establece qué acciones el presidente de la República las hace como jefe de Estado y qué acciones como jefe de gobierno. No es exactamente lo mismo, como vamos a ver aquí a continuación, ¿ya? Como jefe de Estado, encarna la soberanía nacional. En lugar donde esté el presidente de la República, ahí está Chile como nación.
¿ya? En ese aspecto, el presidente de la República vendría siendo como una suerte también de emblema nacional, ¿ya? La persona del presidente de la República encarna la soberanía. También diseña y dirige las altas políticas públicas, ¿ya? Políticas públicas, ¿no es cierto?, a largo plazo, de sentido estratégico. Bueno, esas políticas, ¿verdad?, que van más allá del detalle, del detalle del día a día, son diseñadas por el presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado. También establece y prioriza las políticas internacionales, tanto en lo diplomático como en lo económico y cultural, ¿ya? Como yo decía adelante, pues el encargado, ¿cierto?, de adherirse a nombre de Chile, dentro de un tratado, de un acuerdo, en cultura, en salud, no sé, pues en sentido humanitario, el tema de la inmigración, por ejemplo. Todo eso, estos acuerdos que se suscriben muchas veces en derechos humanos, el presidente de la República. Pero después que lo hace, no, el tema no queda ahí. ¿Ya? El acuerdo ese tiene que ser aprobado por el Senado. Y ahí es finalmente el ley. Claro, porque no se dé la situación, ¿verdad?, que es por un tema antojadizo, ¿verdad?, que un presidente se adhirió a tal o cual tratado, ¿ya?, sino que de verdad por un tema de necesidad estatal. Ahora, como jefe de gobierno, ya dirige la administración pública, nombra a funcionarios de su exclusiva confianza, ministros, secretarios regionales, ministeriales, ¿verdad?, intendentes, gobernadores. Ya, esto es importante, que si la tienen esto cuando la tengan, si es que lo hacen, ¿verdad?, en papel, o por último ahí hacerle una marquita ahí, la podría hacer yo aquí al tiro, aquí, aprovechando aquí esta herramienta. Ya, momento. Esto, yo aquí tengo que hacer una marca. Esto es así, está vigente, ¿ya? Pero considerando la actual constitución. No sé, pues el constituyente, ¿verdad?, la asamblea constituyente que se nos viene, a lo mejor de sí, cambiar esto y acercarnos a un modelo parlamentario, por ejemplo, ya, pues el gabinete presidencial ya no estaría, no obedecería a la confianza exclusiva del presidente de la República, sino que podría eh, obedecer o ceñirse a la mayoría parlamentaria, como es el sistema parlamentario, ¿verdad? Pero eso implicaría, ¿verdad?, un cambio de régimen, un cambio de régimen. Por ejemplo, los sistemas parlamentarios, incluso el sistema parlamentario monárquico, como el caso de Inglaterra, o el sistema parlamentario republicano, como el caso de Alemania, ya hay un jefe de Estado. ¿Ya? La reina en el caso de Inglaterra, el canciller en el caso de un presidente de la República, perdón, en el caso de Alemania. Pero quien lleva la política concreta, en el caso de Alemania, ¿verdad?, es la canciller, ¿no es cierto?, Angela Merkel, que lleva hartos años en el tema. Bueno, Angela Merkel mantiene su cargo de canciller, ¿no es cierto?, jefa de gobierno, mientras cuenta con mayoría parlamentaria. Ya, si su partido, en este caso sería la socialdemocracia alemana, ¿verdad?, pierde la mayoría parlamentaria, ¿verdad?, o su propio partido le dice que dimita, ella tiene que irse. Pero eso también puede significar que un primer ministro dure décadas en el poder, como pasó en Inglaterra hace muchos años, ¿verdad?, con Margaret Thatcher, con Benjamin Disraeli, con Gladstone, con Churchill. Y en este caso acá de Alemania con Angela Merkel. No tengo el dato a mano, pero Angela Merkel lleva más de 10 años siendo canciller alemán. En el caso de Alemania, ese canciller es como jefe de gobierno, ¿eh? No es ministro de Relaciones Exteriores como aquí en Chile. Entonces, esto que yo marqué es de acuerdo a la actual constitución, actual, ¿verdad?, constitución. Cuando esto cambie, ¿ya? Cuando esto cambie, ¿no es cierto?, obviamente ese tema ya no va a ser así. Ya, decreta los estados de excepción constitucional. Estado de sitio, estado de emergencia, estado de asamblea y estado de catástrofe. También eso mismo es válido acá, de acuerdo a la actual constitución. Nosotros tenemos, entre tanto, estado de catástrofe sanitaria, ¿verdad? Catástrofe sanitaria. Bueno, ese estado de excepción, que también nos obliga a tener toque de queda y las cuarentenas y todo ese asunto, es establecido por el presidente de la República de acuerdo a sus atribuciones. Nombra y remueve a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, al general director de Carabineros, ¿ya?, y al director nacional de la Policía de Investigaciones. Esto un tiempo los presidentes lo perdieron, ¿ah? La Constitución del 80, dictado en tiempos de Pinochet, ¿verdad?, le había quitado esta atribución exclusiva al presidente de la República.
y se las dio compartida con el llamado Consejo de Seguridad Nacional, que tenía también a todas estas fuerzas de orden y armadas representantes en ese consejo. Bueno, después se logró que, mediante una reforma constitucional, que esa atribución volviera a ser exclusiva del presidente de la República. O sea, si el presidente de la República quiere pedir la renuncia, por ejemplo, del comandante en jefe del ejército, puede hacerlo. O sea, ese aspecto tiene la misma atribución o estatus del ministro de Estado. Precisamente los ministros de Estado. Los ministros de Estado de Chile, a veces denominados secretarios de Estado, de acuerdo con la Constitución, son los colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República en el gobierno y la administración del Estado. ¿Ya? Y también le voy a hacer una suerte de marquita aquí, porque eso es la definición de ministro de Estado. Ya la releo, dice, son los colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República en el gobierno y la administración del Estado. ¿Ya? Y en tal calidad tiene la responsabilidad de la conducción de sus respectivos ministerios, en conformidad con las políticas e instrucciones que aquel imparta. Claro, un ministro de Estado, por ejemplo, no podría entrar en abierta contradicción con el presidente. Hace poco pasó algo parecido de lo que estoy hablando en Brasil, ¿ya? El ministro de Salud y el presidente de la República, ¿va? Entraron en una discusión hasta por los medios de comunicación abierta sobre el tema de la pandemia, ¿ya? Y obviamente el tema se zanjó en que el ministro tiene que irse. Claro, entonces, ¿por qué motivo pasa eso? Porque el ministro, en cualquiera de sus carteras o instancias, ¿verdad?, es el que lleva a cabo la política diseñada por el presidente. No podría entrar en contradicción. Ahora, si un ministro siente que no le convence o dejó de creer en el proyecto del gobierno, de su gobierno, ¿verdad? Bueno, lo que le queda es renunciar. ¿Cómo ha pasado? Muchos ministros, por ejemplo, en la historia de Chile, han dado un paso al costado porque han sentido que la política está llevando a cabo su jefe, digamos, el presidente de la República, ya no lo representa. Desde el caso de Bernardo Higgins en adelante, hubo casos que ministros de Estado, ¿verdad?, dimitieron a su cargo por eso. Muchos de ellos después han pasado a la oposición, ¿verdad? Bueno, el presidente puede nombrarlos y removerlos libremente, siendo cargos de su exclusiva confianza, repito, de acuerdo a la actual Constitución. A su vez, los ministerios de Estado de Chile son, según la ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, los órganos superiores de colaboración del presidente de la República en las funciones de gobierno, ¿ya?, y administración de sus respectivos sectores, ¿ya? Entonces acá, así como allá arriba definimos ministro, acá una pequeña definición de ministerio. Entonces, ¿qué es lo que son los ministerios? Que son los órganos superiores de colaboración del presidente de la República en las funciones de gobierno y administración, ¿ya?, en sus respectivos sectores. Ese es el ministerio. Profe, Sí, diga. se puede decir como que son la mano derecha del presidente, ¿cierto? Es que claro, por ahí va un poquito por ahí un poquito, ¿no es cierto?, la definición. Es decir, por ejemplo, el presidente actúa en esas determinadas materias a través de sus ministros. Entonces, por eso yo decía recién que no podría haber una contradicción evidente, independiente, a lo mejor por bajo cuerda, a lo mejor se agarran del moño todos los días, ¿ya? Pero no podrían, por ejemplo, abiertamente aparecer pegando una tremenda discusión. Porque por último, el que manda ahí, ¿quién es? El presidente de la República. ¿Te das cuenta? Entonces, como bien tú dices, claro, serían como una suerte de brazo derecho ahí, ¿ya? En Chile en la actualidad hay 24 ministerios. Y ahí pusimos, ¿verdad?, un gabinete del presidente Piñera, algunos ya no están ya, y al lado, gabinete de la presidenta Bachelet, ¿verdad?, representante de ese tiempo de la nueva mayoría, y acá de Chile Vamos. Para ser ministro de Estado, a lo mejor aquí está no está adelantando ya. Ya hay un nombre. Para ser ministro de Estado, por ejemplo, se te piden 21 años. 21 años, fíjate, o sea, una persona con 21 años cumplidos puede ser ministro de Estado. Ya ha habido casos en Chile republicano antiguo, claro, ministros súper jóvenes, sí. ¿Ya? Enseñanza media completa. Y contrario a lo que la gente cree, no se necesita un título profesional, ojo, no es obligatorio. Obviamente, ¿verdad?, se le pide experticia en la cartera que está desempeñando. O sea, no sé, el ministro de Pesca,
ministro de Agricultura. Imagínense que se nombre a alguien que no tiene idea del tema. Entonces, por eso muchas veces, ¿verdad?, son profesiones o títulos afines. Generalmente los ministros de salud son médicos. Y antes se discutía, fíjense qué increíble, muy pocos ministros de educación han sido profesores, han sido los mínimos. Yana Proboste fue ministra de Educación y profesora. Yana Proboste, la actual ministra, la presidenta del Senado. Más atrás en el tiempo, Meyer, Harold Meyer también fue profesor. ¿Ya? Y más atrás en el tiempo, René Salamé. Incluso me acuerdo, René Salamé fue ministro, ¿verdad? Y él lucía con orgullo que él hizo partió haciendo clase de enseñanza básica. Claro, ministro de Pinochet en todo caso, hay que decirlo, para transparentar. Pero el ministro, me acuerdo, Salamé, él decía con mucho orgullo, y está bien en todo caso, que él había partido su carrera profesional haciendo clases de enseñanza básica. Y él exhibía con orgullo su título de profesor básico. Era un ministro bien chistoso como se expresaba así. A veces era medio arisco y a veces bastante cómico en sus reacciones. René Salame, no sé si el hombre estará vivo todavía porque han pasado ya muchos años. Y ahí los ministros más importantes, el ministerio más importante, ¿verdad? Interior, Hacienda, Economía, Fomento y Reconstrucción, ¿verdad? O Economía, Fomento y Turismo, como se le denominó después, Agricultura, Bienes Nacionales, Cultura y Artes, Obras Públicas, Defensa Nacional, Desarrollo Social, Ministerio de Educación, de Justicia, del Medio Ambiente, de Minería, ¿ya? Minería y Energía, esto es minería y energía hoy día, eso. Ministerio de Minería y Energía, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, Ministerio de Secretaría General de Gobierno, Secretaría General de la Presidencia, Ministerio de Servicio Nacional de la Mujer, ¿verdad? CERNAM, Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Ya? Esos son los ministerios más importantes, los principales, digamos, y aquí están como ordenados por rubro y por prevalecencia. ¿Ya? Se dice que estos tres ministerios son los más trascendentes de todos: Interior, Defensa y Relaciones. Como un segundo orden, pero también muy importante, Hacienda, Desarrollo Social, Salud. Y así. Ya, pero miren un pequeño detalle para reflexionar. Ministerio de Educación, estamos en tercer orden ahí. Ministerio de Justicia, mira, en cuarto orden. Y yo digo que eso sí sea malo, ¿ah? No. Pero eso también obedece a ciertas visiones de sociedad, ¿verdad? No sé, en Corea del Sur, por ejemplo, yo tengo entendido que el Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, perdón, está acá. A la par con Interior, a la par con Defensa, a la par con Relaciones Exteriores. Y no en vano, aquí en Chile, el presupuesto nacional se va para educación como el 7% más o menos. En Corea del Sur como el 28%, o sea, 4 veces más. Son comentarios que tienen que ver más bien con una visión, ¿verdad?, de cómo hemos ido forjando el Estado de Chile. Y esto puede ser cambiado, y espero que en gran medida, ¿verdad?, por la nueva Constitución, la que se nos viene dentro de poco. ¿Ya? Hasta aquí, chicos, chicas, ¿alguna duda? ¿Algún aporte como que gentilmente delante se hizo? ¿Algún comentario, por ejemplo? O comentarios de mis comentarios, que también sería interesante para dialogar. Yo no pretendo que ustedes opinen como yo, para nada, para nada. Bueno, por ejemplo, que la ciudadanía elija a sus gobernadores, porque este instante no. El gobernador es designado por el presidente. Que elijan a los intendentes, por ejemplo, que se cambia el nombre, ¿eh? Gobernador regional se va a llamar después. O es mejor que el intendente o gobernador regional siga siendo nombrado por el presidente. Es bueno que aumentemos la cantidad de autoridades elegidas o que no hayan tantas elecciones, que a lo mejor sean más acotadas o más perentorias. ¿Debería volver el acto de votar? ¿Debería volver a ser obligatorio? Pues en este momento no lo es voluntario. Yo encuentro, profe, que debería ser, ¿cómo se llama? En ¿Ya? parte como obligatorio, porque de repente hay gente hay hartos casos que no van a votar ¿Ya? y después son los primeros que están reclamando. ¿Ya? Entonces, yo creo que si vayan a reclamar es
aunque sea que reclames porque tú votaste por esa persona y no está haciendo lo que dijo realmente o lo que Ya, propuso. ¿correcto? Entonces, de repente hay como sus contradicciones ahí. Ya. Es decir, ¿no es cierto? Si uno participa en el proceso electoral, tiene como más base después para ejercer, ¿verdad?, el derecho ciudadano de la manifestación, ¿no es cierto? Que es un derecho Justamente. ciudadano. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, la manifestación, ¿hasta qué punto? ¿Cuál es como el límite de la manifestación? ¿Qué creen ustedes? Eh, Profe, bueno, cuando la gente se manifiesta es porque está desconforme. Claro, Y a nivel mundial está visto que ninguna manifestación ha conseguido cambio en forma pacífica. ya, Eso a correcto, nivel mundial se sabe que es así. ya, Entonces, lamentablemente, los cambios se consiguen así, no en forma pacífica. no de forma pacífica. Como que ya está, como que se instaló, lamentablemente, como dice usted, se instaló que, a ver, eh, mostrando cada vez más fuerte el colmillo, por así decirlo, de verdad los gobiernos entienden y ceden, porque si no, ¿verdad? Es como anecdótico, ¿no es cierto? Cartelito, pancarta, ¿ya? Usted puede marchar 100 años en una plaza y nadie le hace caso. Ya. Sí, es así. Fíjese una cosa, maestro, ¿con quién hablo? Porque el Power me tapa, con Con Héctor, don Héctor. Héctor, fíjese que, claro, esa conclusión que usted llega, yo creo que muchos no las planteamos, ¿ah? Por ejemplo, el tema de por qué tenemos una constitución, porque es pueblo sobre las calles y exigió una nueva constitución. Lo triste sería, es más, no lo triste, lo tristísimo sería que a partir de todo este proceso logrado con la valentía de mucha gente, bla, 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 ya, tengamos una constitución y que después quedemos de mismo. Ahí de verdad mucha gente ya sabe que más cerremos la cortina, que esta cuestión no tiene remedio. ¿Ya? Porque claro, o sea, hoy día ya está el deseo, ¿cierto?, eliminar la AFP, crear, ¿verdad?, un sistema más justo, ¿verdad? Pucha, que nuestra gente que trabajó toda una vida no deje de trabajar para morirse, como es hoy día, lamentablemente. ¿Cómo va a ser posible que tú, en una época que tú de antemano necesitas dinero para remedios, por ejemplo, ganes menos? Eso de verdad no tiene contraargumentación, ¿no es cierto? Ya. Entonces, bueno, a partir de toda esta experiencia que hemos tenido, ¿verdad? El tema primero del estallido social, ¿no es cierto?, que marcó, y de hecho el gobierno tuvo que cambiar su programa, lo tuvo que mandar al tacho de la basura, ¿verdad?, y poner otro, porque eso fue. Y la pandemia, que también a muchos nos ha hecho reflexionar de muchas cosas, digamos, el tema de la pandemia. Lo frágil que era, muchachos, nuestro sistema laboral, en nuestro sistema previsional. La pandemia lo demostró, ¿verdad? Lo frágil, ¿verdad?, que era nuestra oferta de trabajo, rubros enteros desaparecieron, pero enteros, pues, enteros. La cultura, por ejemplo, está casi agónica. El mundo de la cultura. Dinos si nos da pena a ustedes, por ejemplo, que los funcionarios, los trabajadores del Circo Tónica Luga, ¿verdad?, haciendo churros y cabritas. Y que el otro día pudieron volver a hacer su función, ¿se acuerdan? Y pues, ¿cuánto duraron? Como 10 días, ¿verdad? Y pues, nuevamente, para adentro, porque se quedó otra vez en la cuarentena, y yo no discuto eso en todo caso, ¿eh? Entonces, bueno, que haya un resorte estatal, que hay algunas actividades, ¿verdad?, que escapan a lo concreto, ¿no es cierto?, que en este caso abstracto, como la agricultura, como el turismo. El turismo quedó por el suelo con este asunto. De repente, y no estoy hablando de los grandes, porque uno dice, turismo, dice, ¿no es cierto?, los grandes resorts, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de Marbella, de la Parma, ¿no es cierto?, y de Telma del Flaco, no. Estoy hablando, ¿verdad?, El pequeño empresario, del pequeño empresario, microempresario, ¿verdad?, que vive en una caleta, pucha, que hace claro. artesanía, ese lanchero que tiene objeto de esa lanchita y saca a la gente a pasear en el verano. Y es una palabra fea, lo voy a cambiar por una palabra más de profe. Sonaron, muchachos. Entonces, ahí donde el Estado no reaccionó, pues. Ahí donde el Estado no reaccionó. Entonces, por eso es bueno que vienen todas estas manifestaciones que los compañeros aquí nos están contando, y recordando, mejor dicho. Entonces, ahí donde se necesita una mano, oye, una visión más a largo plazo. Que ojalá que hayamos aprendido algo de esta pandemia. Entonces, si llega a pasar, que podemos seguir las mismas. No, pues sí, pucha, nos dio enseñanza importante esto. La soledad que está mucha gente. Mucha gente. O sea, esa viejita durmiendo en un consultorio.
Y eso es porque la tele lo mostró, un tema casi de, ¿no es cierto?, de rating, ¿no es verdad? Durmiendo en un consultorio. ¿Cuántas de esas señoras, verdad, dije viejitas, sitio cariñoso, de esas viejitas, verdad, están en Chile y no tuvieron la fortuna que un canal llegó ahí con sus cámaras y crearon conciencia? Sí, pues, es una realidad también. ¿Ven? Bueno, me estoy poniendo triste, no estoy entristeciendo a ustedes, así que dejamos esto hasta acá, ¿ya? Así que chicos, chicas, nos vemos mañana. Y mañana, bueno, vamos a repetir esto,